Un saludo para todos. A continuación, en los temas de endocrinología pediátrica, estaremos conversando de hiperplasia suprarrenal congénita. Con ustedes, María Isabel Vera y Lady Castellanos, residentes del tercer año del posgrado de Pericultura y Pediatría del Hospital Central de San Cristóbal. A modo de introducción, debemos tener presente que la hiperplasia suprarrenal congénita es un conjunto de patologías que engloban los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol con algún fallo en esta. El déficit de cortisol es un hecho común en todas las patologías. También hay que recordar que la producción de hormona adrenocorticotropa está aumentada, hay hiperestimulación de la corteza adrenal y que la hiperplasia suprarrenal congénita se hereda con carácter autosómico recesivo. Para hablar de cifras, la frecuencia de las formas clásicas de esta entidad a nivel neonatal es de 1 por cada 10.000 recién nacidos vivos y se puede extender hasta 1 de cada 14.000 recién nacidos vivos. Los pacientes que son portadores de una mutación grave se estima que es 1 de cada 50 a 1 de cada 60 en la población general. Este es quizás el esquema más importante de todo el seminario, pues es el esquema de la esteroidogénesis suprarrenal, teniendo en cuenta cuál es el paso de cada una de estas reacciones enzimáticas y cada una de estas conversiones, podemos precisar en qué punto o en qué patología de la hiperplasia suprarrenal congénita estamos. Finalmente, del colesterol se van a producir otros productos, como lo son los mineralocorticoides, donde el representante final es la aldosterona, y los esteroides, como el cortisol. Adicionalmente, a través de este ciclo vamos a producir testosterona. Entonces, vamos a empezar leyendo el esquema desde la parte izquierda y tenemos que la primera molécula implicada en el esquema es el colesterol, que a través de la proteína STAR, que es la proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda, y la enzima del citocromo P450 o la enzima 2022 desmolasa, el colesterol va a ser convertido en pregenolona. Luego, por acción de la enzima 3-beta desoxidoesteroide deshidrogenasa, va a pasar la pregenolona a progesterona. A su vez, por el citocromo P450C21, que es la enzima 21-alfa hidroxilasa, y esta otra proteína POR, que es la 450 óxido reductasa, la progesterona va a ser convertida en 11-desoxicorticosterona, que a su vez por la enzima 11-beta hidroxilasa va a ser convertida en corticosterona. La corticosterona va a ser convertida a través de la enzima P450 a su forma de 18-corticosterona. Y por esta misma enzima P450C11AS, que es la enzima aldosterona sintetasa, que tiene actividad 18-hidroxilasa y 18-oxidasa, va a ser convertida en el producto final de esta primera cadena, que es la aldosterona. Entonces, colesterol pasa por todo este ciclo y se convierte finalmente en aldosterona. Por otra ruta, colesterol puede ser incorporado y convertido a pregenolona a través de la proteína STAR y la P450-SCC, y va a pasar por esa proteína P450-T17, que es la enzima 17-alfa hidroxilasa o 17-20 liasa, y la enzima POR
que es la óxido reductasa P450, a 17-OH pregenolona. Esta 17-OH pregenolona va a tomar otra vía y por la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa va a ser convertida en 17-OH progesterona, que a su vez por la enzima 21-alfa hidroxilasa y la 450 óxido reductasa va a convertirse en desoxicortisol, y ese desoxicortisol va a pasar por la enzima 11-beta hidroxilasa a la forma final, que es el cortisol. La progesterona, por su parte, también puede convertirse en cortisol pasando o ahorrando este primer paso de la segunda cadena del ciclo. Pero 17-OH pregenolona también puede tomar otra ruta, y es así como a través de la enzima 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la P450 óxido reductasa, 17-OH pregenolona es convertida en la hormona de hidroepiandrosterona, y por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de hidroepiandrosterona se convierte en androstenodiona, y por la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, androstenodiona se convierte en el producto final de esta última ruta enzimática, que es la testosterona. A medida que se desarrolle la clase, vamos a ver en qué punto este ciclo de la esteroidogénesis suprarrenal hay la alteración enzimática que causa la patología que vamos a ver en cada uno de estos ciclos de alteración de la esteroidogénesis. A modo de resumen, en la hiperplasia de la suprarrenal congénita, la fisiopatología viene dada por la afectación del eje hipófisis suprarrenal. Cuando se altera este eje de hipófisis y hormona adrenocorticotropa y hay influjo a la hiperplasia suprarrenal con un aumento de la 17-OH progesterona, pues se puede producir menos cortisol, menos mineralocorticoides y más andrógenos. La disminución en la producción de mineralocorticoides y de cortisol genera una retroalimentación positiva hacia la hipófisis para que se generen más hormonas adrenocorticotropas y más 17-OH progesterona, y se genera aquí un círculo vicioso, y al tener disminución de los mineralocorticoides se presenta la forma quizás más grave de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es la pérdida salina, que pone en riesgo la vida del paciente, y es de las formas clásicas la de peor pronóstico y la que hay que atacar de manera más óptima y más aguda y con más cautela, porque puede desencadenar la muerte del paciente en etapa neonatal, sobre todo cerca de la segunda o tercera semana de vida. Por otra ruta, si los andrógenos están aumentados, se genera entonces virilización en los pacientes del sexo genéticamente. La hiperplasia suprarrenal congénita se presenta de varias formas, y para esto usamos, ya un segundito, un instante, disculpen. Aquí, se me dejó de compartir la pantalla. Perdón. Creo que ya ahí estamos de nuevo. Para clasificar externamente los grados de hiperplasia se usan los estadios de Prader.
Los estadios de Prader fueron creados por Andrea Prader y permiten estimar el grado de hiperplasia que tienen los genitales. Esto viene dado porque a nivel embriológico, antes de formarse las estructuras y diferenciarse, el primer estadio es el estadio indiferenciado, donde para los dos sexos genéticos, XX o XY, tenemos unas estructuras que van a ser afines y van a ser comunes, como son la vejiga, el conducto de Müller, el tubérculo mülleriano y la uretra primitiva. Si este feto se va a diferenciar a XX, se genera entonces la placa vaginal y posteriormente la vejiga se independiza o se separa de las estructuras que van a formar el útero y la vagina. Pero y tenemos la variedad normal para el sexo genético XX y los diferentes grados de hiperplasia suprarrenal que ya vamos a ver más adelante. Pero si este feto decide diferenciarse en XY, esa placa vaginal se va a convertir en un utrículo prostático y la uretra primitiva se va a elongar, se va a producir la uretra perineal y de ahí va a seguir creciendo hasta ubicar la longitud del pene en el caso de los varones. Esta primera parte del esquema es para los pacientes en cuanto a los genitales internos, mientras que en los genitales externos también al principio se va a generar una estructura indiferenciada que consta de tubérculo genital y del pliegue genital. Si este feto toma el camino de diferenciarse en XX, entonces va a ser probablemente mujer y se genera una estructura que es el glande, el pliegue uretral y el ano, que posteriormente el pliegue uretral se va a convertir y diferenciarse en los labios menores, los labios mayores, el orificio uretral y el orificio vaginal. Persiste el ano y el glande se convierte en clítoris. Pero si este feto se diferencia genéticamente en XY, entonces el producto será varón y va a constar del glande que se va a diferenciar para dar origen al orificio uretral y el pliegue uretral se va a diferenciar para dar origen al escroto. Los estadios de Prader son muy útiles para clasificar los diferentes grados de virilización genital. Y aquí tenemos un ejemplo donde en el estadio de Prader número 1 hay hipertrofia del clítoris, pero pueden fijarse que aquí las demás estructuras están visibles y bien diferenciadas, es decir, el orificio uretral, el orificio vaginal, y los labios menores y mayores. La vulva es pequeña, pero se encuentra bien diferenciada. En el estadio de Prader número 2, el clítoris está muy hipertrofiado y ya no hay tanta diferenciación de la vulva, sino se presenta una estructura conocida como seno urogenital. En el estadio de Prader número 3 hay una importante hipertrofia del clítoris y hay que fijarnos que los labios mayores están fusionados formando un seno urogenital único. En el estadio número 4 hay importante hipertrofia clitoriana con hipospadias perineales y función de los labios mayores con apariencia ya escrotal. Y en el estadio de Prader número 5, el aspecto externo es de genitales masculinos normales, sin embargo, no hay testículos en escroto. Este es quizás el estadio que fenotípicamente o externamente va a ser más propenso a clasificar el paciente como si fuese XY, aunque sea XX. Esto es un poco más gráfico, tomado de la bibliografía que se consultó para el seminario, donde en la imagen de la izquierda podemos ver hipertrofia del clítoris y fusión de los labios menores.
Sería un estadio de Prader número 2. Y en esta otra foto tenemos un aspecto virilizado que puede llevar a una asignación, disculpen aquí la palabra, errónea del sexo masculino, que sería el estadio de Prader número 5, donde el clítoris está sumamente hipertrofiado y la parte externa asemejase a una bolsa escrotal. Bien, las formas clínicas de la hiperplasia suprarrenal congénita van a aparecer y se van a clasificar y a tratar de acuerdo a la función del déficit enzimático que esté afectado. En estos pasos enzimáticos se conocen 7 formas clínicas de hiperplasia suprarrenal congénita. Estas a su vez se engloban en graves y clásicas y pueden presentar manifestaciones en la infancia, incluso desde la edad neonatal, y manifestaciones en la edad adulta. Empecemos entonces por la que ocupa el mayor porcentaje de casos, que es el déficit de la 21-alfa-hidroxilasa o de la enzima P450-C21. Esta enzima va a limitarse aquí, en esta parte del esquema, en el paso de la 17-OH-progesterona a 11-desoxicortisol y a cortisol. Y también va a limitar el paso de progesterona a 11-desoxicorticosterona con el fallo de la producción de aldosterona. Entonces, en esta primera patología, centremos la atención en este punto de la esteroidogénesis. Y es que el déficit de 21-alfa-hidroxilasa se presenta en el 95% de los casos. Va a generar insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo. Y lo que se presenta, como lo vimos esquematizado, es la incapacidad de transformar la 17-OH-progesterona en 11-desoxicortisol, con déficit en la secreción de cortisol a consecuencia, y también va a estar limitado, por otro lado, el paso de 11-desoxicorticosterona con déficit de la secreción de aldosterona. Esto va a generar un acúmulo de 17-OH-progesterona y un acúmulo de androstenodiona, con el consecuente acúmulo de testosterona y de otros metabolitos. Esta patología tiene dos formas clásicas de presentación, disculpen, donde está la forma clásica y la forma no clásica. El déficit de 21-alfa-hidroxilasa tiene dos formas de presentación, las formas clásicas y las formas no clásicas, donde en las formas clásicas podemos encontrar a la pérdida salina y a la forma virilizante simple. La pérdida salina es la forma más grave de la enfermedad, y dentro de las formas no clásicas tenemos la forma sintomática y la forma críptica. Las formas clásicas se presentan en 1 de cada 15.000 pacientes y las formas no clásicas en 1 de cada 1.000. Esta forma clásica pierde sal es la forma más grave, donde se presenta un déficit de cortisol y de aldosterona. También en paralelo se presenta hipoglicemia, hiponatremia grave que puede afectar el desarrollo neurológico del paciente. Esta pérdida de natremia se va a comportar como un cerebro pierde sal, y esa crisis de pérdida salina se va a presentar típicamente en la segunda o tercera semana de la vida neonatal. El paciente va a debutar clínicamente con vómitos importantes, con ausencia de la ganancia ponderal, y si evoluciona puede haber pérdida de peso, con deshidratación hiponatrémica que puede comprometer el volumen efectivo circulante y desencadenar shock en estos pacientes. Por lo que el tratamiento y el manejo del paciente es sumamente delicado. Debemos ser muy acuciosos en el balance, en la ingesta de líquidos, en la eliminación de los líquidos, cuantificar bien los balances, el peso diario y corregir
esta hiponatremia con sumo cuidado de no causar por el contrario mielinolisis pontina. Eso lo vamos a ver al final del tratamiento. Esa forma clásica pierde sal es la más severa y la que debemos tener en cuenta con más cautela. Mientras que en las formas no clásicas del déficit de 21-alfa-hidroxilasa se presenta hiperandrogenismo de aparición ya postnatal. Puede haber pubarquia prematura, piel grasa con acné, aceleración del crecimiento de la edad ósea, afectación variable de la talla adulta, hipertrofia del clítoris y en la adolescencia las mujeres pueden presentar irregularidades menstruales, hirsutismo, calvicie, ovario poliquístico, acné e infertilidad. Mientras que los hombres en la adolescencia presentan acné, oligospermia e infertilidad. Dentro de las formas no clásicas hay un apartado especial para las formas crípticas. Estas formas crípticas solamente van a cursar con alteración en la paraclínica, es decir, únicamente hallazgos hormonales anormales, pueden presentar algún signo clínico de hiperandrogenismo o pueden cursar con formas oligosintomáticas. El diagnóstico hormonal de esta patología es el déficit de la 21-alfa-hidroxilasa y lo vamos a evidenciar por aumento de los niveles plasmáticos de 17-OH-progesterona. En el déficit clásico de 21-alfa-hidroxilasa, la 17-OH-progesterona basal está muy elevada, sobre los 20 nanogramos ml a las 48 horas de vida. Sin embargo, pueden alcanzarse incluso valores superiores entre los 30 y los 100 nanogramos ml. La hormona adrenocorticotropa, la androstenodiona y la testosterona también van a estar elevadas. Para la forma pierde sal, adicionalmente la renina plasmática está elevada y esta relación aldosterona-renina se encuentra descendida. En las formas no clásicas, la acumulación de 17-OH-progesterona es muy variable. Si la 17-OH-progesterona supera los 10 nanogramos ml, el diagnóstico estaría establecido. Y si la 17-OH-progesterona desciende de 2 nanogramos ml, se puede excluir la enfermedad. Si los niveles de 17-OH-progesterona no son concluyentes, debemos solicitar la realización de un test de hormona adrenocorticotropa, en el que se demuestra la elevación de los niveles pico de 17-OH progesterona por encima de 10 o 20 nanogramos bajo el influjo de la hormona adrenocorticotropa. Pasemos entonces a otra patología que es el déficit de la 11-beta hidroxilasa o la enzima P450C11. En esta enzima se va a ver limitado entonces la producción final de aldosterona y la producción final de cortisol, pues son los pasos limitantes del ciclo de la esteroidogénesis que se ven afectados. En esta patología es conocida como la segunda forma más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita. Se presenta del 3 al 5% de los pacientes. Hay déficit en la conversión de 11-desoxicortisol en cortisol y hay déficit también de la conversión de 11-desoxicorticosterona en corticosterona. El déficit de cortisol y el aumento de los niveles plasmáticos de 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona se va a estar presente y se van a presentar dos formas, también una forma clásica y una forma no clásica. En cuanto a la forma clásica, tenemos la virilización de los genitales externos. No hay pérdida salina como en la 21-alfa-hidroxilasa. Hay hipertensión en el paciente por freno en el eje renina-angiotensina y en la forma no clásica sí se va a comportar igual al déficit de 21-alfa-hidroxilasa. El diagnóstico de esta patología es a nivel hormonal con aumento de los niveles plasmáticos de 11-desoxicortisol y de 11-desoxicorticosterona, bien sea a nivel basal o bien sea tras el estímulo con hormona adrenocorticotropa. En estos pacientes va a haber virilización entonces del sexo genético femenino.
Otra patología de la hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit de 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa o 3-beta HSD. En esta patología se va a ver limitado todo el ciclo de la esteroidogénesis, pues es una proteína, es una enzima del segundo paso para todas las reacciones enzimáticas del ciclo. Se va a ver afectado finalmente la aldosterona, el cortisol y la testosterona. Esta patología es menos frecuente o es poco frecuente, pero es la que afecta la síntesis de todos los esteroides, tanto a nivel suprarrenal como a nivel gonadal. Es una deficiencia de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 y la forma clásica es la más grave, va a presentar insuficiencia suprarrenal y pérdida salina con elevación también de los niveles de renina. Son niños que vamos a evidenciar micropene e hipospadias, que generalmente se van a confundir con el sexo genético masculino. En las mujeres vamos a ver por lo que en las mujeres vamos a ver moderada virilización intraútero por acúmulo de hidroepiandrosterona, y esta patología se expresa de manera variable de acuerdo al grado de afectación enzimática. La forma no clásica es poco frecuente y el diagnóstico hormonal se va a presentar por el acúmulo de todos los esteroides, especialmente por el acúmulo de 17-OH-pregenolona y de hormona de hidroepiandrosterona. Otra patología es el déficit de la 17-alfa-hidroxilasa o la P450C17. Esta enzima, como lo ven resaltado en los cuadritos rojos, también va a ser limitante para la segunda y tercera parte del ciclo de la esteroidogénesis y va a limitar el proceso de producción de cortisol y de testosterona. Esta es muy poco frecuente, la enzima P450C17 viene codificada en el gen CYP17A1 en el brazo largo del cromosoma 10 en el locus 24.3 y se expresa tanto en la glándula suprarrenal como en las gónadas. Esta enzima tiene actividad de 17-hidroxilasa y de 17-liasa. La afectación de ella cursa con infantilismo sexual, ausencia del desarrollo puberal, por bloqueo precisamente la síntesis de hidroepiandrosterona y de androstenediol. Genera clínicamente hipertensión, pero no genera pérdida salina. Tanto los pacientes 46XX como 46XY se van a presentar con fenotipo femenino. En la edad puberal, las mujeres no van a tener desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y se va a presentar como una forma de hipogonadismo hipergonadotrópico. No se han descrito formas no clásicas para esta patología y el diagnóstico pues va a ser los niveles descendidos de todos los esteroides, con elevación de la pregenolona, de la progesterona, de la 11-desoxicorticosterona y de la corticosterona. Otra patología de la hiperplasia suprarrenal congénita es la hiperplasia suprarrenal congénita lipoidea, que se presenta por el déficit de la proteína STAR. La proteína STAR es la principal enzima que se presenta en el proceso y en el ciclo de la esteroidogénesis. Se presenta aquí comenzando el ciclo. Esta proteína no solo es el primer paso del ciclo enzimático, sino que también va a funcionar como proteína transportadora de todos estos procesos de la esteroidogénesis. Entonces, esta sí sería la forma más rara y más grave de hiperplasia suprarrenal congénita por defecto en la proteína STAR. Esta viene codificada por el gen STAR y se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11, del cromosoma 8 en el locus 11.22. La proteína STAR es la esencial para el transporte del colesterol al interior de la mitocondria. Y al no estar en perfecto estado,
va a generar un déficit grave de todos los esteroides suprarrenales y gonadales porque es la limitante para que todo el colesterol ingrese al ciclo de la esteroidogénesis. Los recién nacidos entonces con genitales externos femeninos se van a presentar de esta manera independientemente del cariotipo. Pues no van a ver el paso del colesterol a todos los otros productos del ciclo de la esteroidogénesis. En el periodo neonatal, este es un cuadro grave y agudo, que se presenta también con pérdida salina, con insuficiencia suprarrenal, donde la hormona adrenocorticotropa y la renina están muy elevadas y todos los esteroides suprarrenales están disminuidos, pues no se pudo dar el ciclo de la esteroidogénesis y no se incrementan a la administración exógena de hormona adrenocorticotropa, como en las otras patologías, porque el primer paso del ciclo enzimático está limitado, no está presente, no se va a producir y el colesterol no va a ingresar a la mitocondria y no se va a dar el ciclo de la esteroidogénesis. Esta patología es bastante rara, sin embargo, se han descrito formas no clásicas asociadas a efectos genéticos que conllevan una actividad enzimática residual de un 20 a un 30% de funcionamiento del ciclo. Estas personas van a manifestar un grado variable de insuficiencia suprarrenal con afectación variable de la función gonadal, pero es sumamente raro que se presente. Otra patología es la deficiencia de la enzima P450-SC, que también es al principio del ciclo que se presenta, es el segundo paso limitante desde del seguido, o sea, que continúa con la activación de la proteína STAR. Y esta enzima cataliza precisamente el paso de colesterol a pregenolona dentro de la mitocondria, es decir, a través de la proteína STAR, el colesterol va a ingresar a la mitocondria y esta segunda enzima, la P450-SCC, es la que va a catalizar el paso del colesterol a pregenolona para que empiece a darse el ciclo de la esteroidogénesis. Esta enzima se conoce también como desmolasa y es la encargada de catalizar la ruptura de la cadena lateral del colesterol justo entre los carbonos 20 y 22. Esta enzima está codificada en el gen CYP11A1 en el brazo largo del cromosoma 15 a nivel 24.1. Es clínica y bioquímicamente idéntica a la forma lipoidea, pero no se presenta, o sea, en esta sí hay entrada del colesterol a la mitocondria. Sin embargo, solamente ese es el primer paso que se da, se limita al resto del ciclo de la esteroidogénesis y típicamente los pacientes van a presentar atrofia adrenal y cortical. Gonadal, disculpen. Y de esta patología no se han descrito formas no clásicas. Otra patología es la deficiencia de la enzima P450 óxido reductasa, que va a limitar la segunda y tercera parte del ciclo de la esteroidogénesis, con limitación en el cortisol y en la testosterona. En esta patología, la enzima POR viene codificada en el gen POR en el brazo largo del cromosoma 7 e interviene en la actividad de ciertas enzimas adicionales como la P450-C21, la P450-C17 y la aromatasa, por lo que su deficiencia va a producir una insuficiencia múltiple de cortisol y esteroides, pero no de mineralocorticoides. La aldosterona no se ve afectada, pues el primer paso o la primera cadena del ciclo de la esteroidogénesis sí se va a producir sin inconvenientes. La presentación clínica es variable, podemos tener anomalías genitales y esqueléticas como craneosinostosis, hipoplasia mediofacial y sinostosis radiohumeral. El diagnóstico genético, en definitiva, del déficit de 21 hidroxilasa se encuentra en el gen responsable, que es el gen CYP21A2, que se localiza en el brazo corto del cromosoma 6,
21.3 en la región 3 del Sistema Mayor de Histocompatibilidad. Todas las formas clínicas de esta patología van a estar asociadas a una anomalía en este gen, por lo que todos los pacientes deberían tener, al sospechar de esta patología y al tener características clínicas que las sugieran, un diagnóstico genético, además del diagnóstico hormonal y clínico. También hay que hacer un estudio familiar porque es importante detectar portadores o formas no clásicas u oligosintomáticas, y hay que recordar que la hiperplasia suprarrenal congénita sigue un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, que probablemente van a haber varios miembros de la familia que van a tener el gen afecto, aunque no lo expresen o tengan formas simplemente oligosintomáticas o solamente de afectación hormonal. Debemos también señalar y tener muy en cuenta en el interrogatorio si hay consanguinidad entre los padres o entre las familias. Es importante y es fundamental hacer el cribado neonatal del déficit de la 21OH porque debemos anticiparnos a la aparición de una crisis de pérdida salina grave que sea potencialmente letal. El hacer el cribado neonatal va a contribuir a evitar la morbimortalidad derivada de esta pérdida salina y también va a evitar una incorrecta asignación de sexo en una niña que curse con estadios de Prader 4 o 5 con genitales externos virilizados. Diagnosticar precozmente las formas virilizantes simples permite evitar la hiperandrogenización durante la infancia, que determinará una talla baja final si no hemos actuado y no hemos diagnosticado esto a tiempo. Determinar la 17-OH-progesterona en sangre total en papel de filtro. Esa es la función del cribado neonatal del déficit de 21OH. Si esta prueba es positiva, debemos medir la 17-OH-progesterona en suero para confirmar o no el diagnóstico y realizar finalmente un diagnóstico genético. Se pueden generar falsos positivos cuando la muestra de sangre total se obtiene en las primeras 24 horas de vida. Por eso es que hay que insistir que la prueba del talón se tome luego de las 48 horas de vida. Esta es una tabla que resume los hallazgos y qué debemos hacer o cómo debemos actuar ante un caso positivo en el cribado neonatal. Cuando esta muestra se ha tomado en la prueba del talón con sangre capilar mayor de 48 horas, se determina la 17-OH-progesterona según el sexo y la edad gestacional. Si nos encontramos ante un caso positivo, la 17-OH-progesterona debe estar elevada sobre el percentil 99 para el sexo y la edad gestacional. Debemos derivar a este paciente a la unidad de endocrinología pediátrica, donde vamos a hacer varias cosas. En la anamnesis familiar es importante precisar antecedentes de consanguinidad, antecedentes o casos previos en la familia y muertes en la primera infancia. En cuanto a la anamnesis personal, debemos precisar la edad gestacional, el peso, enfermedades intercurrentes y si hay síntomas de pérdida salina. Llevar la curva del peso y preguntar si el paciente ha tenido vómitos. En la exploración física, valorar el estado general, la hidratación, el aspecto del paciente. Cómo está la pigmentación de las mamilas, de los genitales, de las areolas. Cómo lucen los genitales, cuáles son los grados de virilización en la mujer y si hay macrogenitosomía en el varón. A la exploración complementaria debemos indudablemente solicitar la analítica hormonal completa, 17-OH-progesterona, androstenodiona, testosterona, cortisol, hormona adrenocorticotropa, electrolitos, determinar el equilibrio ácido-base y solicitar renina. A nivel imagenológico, ecografía nos va a permitir saber si estamos ante la presencia de una mujer con virilización grave porque nos permite valorar los genitales internos. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Si el paciente es asintomático con iones normales y elevación importante o persistente de la 17-OH-progesterona,
Debemos continuar el seguimiento clínico de este paciente, también el seguimiento bioquímico, solicitar la paraclínica con frecuencia y derivarlo para estudios genéticos. Podemos estar ante la posibilidad de una forma virilizante simple, de una forma no clásica o de una elevación transitoria. Pero si la 17-OH progesterona está elevada y tenemos sospecha clínica de pérdida salina, dadas por hiponatremia y por renina elevada, debemos iniciar tratamiento endovenoso con hidrocortisona. La dosis que se registra en esta bibliografía es de 50 a 75 miligramos por metro cuadrado al día, pero hay una dosis que también fue sugerida por la doctora Ana Colmenares, que usaban en su especialización, que es la dosis de hidrocortisona de 2 a 4 miligramos por kilo. También se usa la alfa-fluorohidrocortisona a dosis de 0,1 a 0,2 miligramos al día y se añade cloruro de sodio a la hidratación base de 0,5 a 1 gramos al día o de acuerdo a las necesidades del paciente, con mucha cautela, previendo, por supuesto, la aparición o desencadenar de manera iatrogénia mielinolisis pontina por corrección abrupta e inadecuada de la natremia. Finalmente, si el estudio genético es confirmativo, debemos hacer un estudio genético familiar a los padres y a los hermanos, buscando formas oligosintomáticas o asintomáticas que solo cursan con déficits hormonales, y si el diagnóstico hormonal no es confirmativo, suspendemos el tratamiento y hacemos seguimiento clínico analítico. Si el diagnóstico hormonal es confirmativo, donde efectivamente tenemos elevación de testosterona, de androstenediona y de hormona adrenocorticotropa con cortisol disminuido, debemos hacer un estudio genético molecular en este paciente, sobre todo enfocados al gen CYP21A2, que es el asiento de todas estas patologías múltiples que se engloban en la hiperplasia suprarrenal congénita. Si este estudio genético finalmente es confirmativo, hacemos estudio genético familiar, y si el diagnóstico no es confirmativo, entonces suspendemos el tratamiento y hacemos seguimiento clínico analítico. Esta sería la primera parte de nuestro tema. A continuación se presenta Lady Castellanos, mi compañera, para hablarnos ya del manejo y tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita. Muchas gracias.